Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Bienvenidos a BiblioHertz, su programa del libro a la radio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sabimel Rendón y quiero recordarles que todas sus sugerencias, sus comentarios, después de esta reseteadita que nos dimos estas vacaciones, si ustedes vieron alguna serie que quieran recomendarnos, una película, leyeron algún libro o nos quieran recomendar algún lugar, algún museo, pueden hacerlo a través del 5610084243. Vamos a estar contentísimas de recibir sus mensajes y yo le doy la cordial bienvenida a mi querida Samantha Garduño. ¿Cómo estás, Sam? Hola, Sabi, contenta. Ahora sí ya empieza a hacer calorcito. Todos nuestros primeros programas nos moríamos siempre de frío, pero ya tiene unos días, unas semanitas que hace calor. Contenta de estar con ustedes aquí. Esperemos que sigan disfrutando, que nos sigan escuchando cada martes, porque se vienen cosas muy buenas, se vienen programas muy buenos y contentas de seguir aquí con ustedes cada martes. Y siempre nos encanta agradecer a todos los que nos apoyan. A Radio Anáhuac, que vamos a platicar después de algo que vamos a trabajar con Radio Anáhuac y la biblioteca de la universidad, ahora que vienen muchos eventos. A nuestra productora Nancy Medellín, al equipo de biblioteca que siempre nos escucha y ya está trabajando. Ya algunos ya estamos haciendo guardias en la universidad, entonces un saludo a los que están en la universidad, a los que están en home office, y sin olvidar a nuestro querido director, el maestro Ricardo Zamora, y a nuestra jefa Angélica Luna. Les mandamos un abrazo y gracias por este apoyo. Si no, no estaríamos aquí, Sabi, ¿verdad? Este martes tan bonito. Totalmente de acuerdo. Además, es un martes que déjenme decirles que les tenemos una súper noticia, porque el próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y este año el equipo de biblioteca tiene una sorpresa para ustedes. Se está preparando con todo el apoyo de la Universidad de Anáhuac y de Radio Anáhuac un evento virtual para que donde ustedes estén puedan estar en esta celebración. Este año vamos a celebrar a la mujer en la literatura. Quédense pendientes de nuestro próximo programa del próximo martes, porque ahí les vamos a dar todos los detalles de los horarios, los invitados, qué van a poder encontrar y van a poder incluso estar con nosotros virtualmente, y además BiblioHertz va a tener una participación especial, así que no se lo pierdan. Vamos a estarles dando todos los detalles porque están todos cordialmente invitados. ¿Qué más vamos a tener hoy, San? Puras buenas noticias porque tenemos nuestra fusión aparte. Claro que sí, tenemos nuestra fusión que nos encanta, que siempre nos motiva a leer, a ver la película, a ver las adaptaciones. Y pues ahora que viene el Día del Libro, qué mejor de disfrutar con este libro que compartimos, que vamos a platicar hoy. Y ustedes dirán después del programa si se van a atrever a leerlo, si ya lo leyeron, si también se van a atrever a ver la película. Entonces, hablando de libros y de todo este tema, vamos a hablar de esta extraordinaria novela que también fue llevada a la pantalla grande, como comentábamos, y aquí vamos a combinar la literatura, la historia y la investigación a través de este viaje. Este es como un viaje de aventuras y está ambientado en 1980, y todo esto fue que es una abadía católica y está inspirada en una abadía real en Italia. Y este libro fue publicado en 1980, y algo como que nos sorprendió muchísimo es que a un año, en 1981, ya había vendido un montón de ejemplares, alrededor de 300,000 ejemplares, lo que es una suma bastante grande, así que esperemos que ustedes también de este día que tengamos esta charla les guste este libro y lo comentemos, porque nada más y nada menos nuestro autor es Umberto Eco. Entonces, este autor tiene una pasión por la Edad Media, lo que lo lleva a crear cosas maravillosas, llenas de pues lo que él escribe, los simbolismos de cosas históricas, y que está tan enamorado de la Edad Media que como estudiante de París durante sus viajes hizo investigaciones, caminaba por las calles en este periodo, así que este es un programa lleno de historia, lleno de cultura, lleno de libros, así que pónganse cómodos, ya saben, pueden ir por su café, su bebida favorita, y vamos a hablar de esta novela y la película en nuestra sección de La Savia de los Libros y Desde el Libro. Claro que sí, hoy es esta fusión
donde nos acompañan nuestros queridos invitados, la doctora Fabiola Torres, quien es coordinadora de Planeación Institucional, Dirección de Efectividad y Servicios Institucionales, y nuestro querido doctor José Antonio Forzán, coordinador de la Maestría en Responsabilidad Social Presencial. Bienvenidos, qué librazo nos traen el día de hoy, ¿cómo están? Hola chicas, muy bien, gracias doctor, ¿qué tal? Buen día, buena tarde ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Al contrario, como siempre, el gusto es nuestro porque nos traen este maravilloso libro de Humberto Eco, que es El nombre de la rosa, y además vamos a hablar también de su adaptación a la pantalla grande bajo la dirección de Jean-Jacques Anouilh. Espero haberlo pronunciado bien, con nuestro que ha dirigido películas como El oso, El amante, 7 años en el Tíbet, y que tiene la fama de ser muy perfeccionista. Así que vamos a hablar tanto del libro como de la película. ¿Y qué les parece si empezamos? No queremos echarles a perder la lectura a quienes no lo han leído, tampoco queremos echarles a perder a quienes no han visto la película, todo este sabor de verla desde el principio al fin, pero sí queremos un poco saber la trama de esta novela, El nombre de la rosa. Bueno, de manera general, una reseña muy pequeñita del libro, justo para no enviar spoiler, ¿no? Es una historia que se desarrolla en el siglo XIV, como ya comentó Sami, es en una abadía benedictina. Hay un monje franciscano, que es Guillermo de Baskerville, uno de los personajes principales, que junto con un novicio, que es Atzo de Melk, van a esta abadía con una misión diplomática y encuentran que pues hay uno de los monjes de esta abadía muere, le encomiendan que resuelva el misterio en torno a la muerte de este monje, en tanto pues prepara estas labores diplomáticas para la llegada de una comisión del Papa Juan XXII y por otra parte la comisión de los franciscanos, donde iban a hablar por ahí, a ponerse de acuerdo sobre el tema de la pobreza de Cristo, entre otras cosas. Entonces, en el Inter, pues suceden otros crímenes en los días subsecuentes y este personaje junto con Atzo, pues tratan de desvelar el misterio de los crímenes en la abadía, muy al estilo de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, bueno, ya el resumen está ahí presente, tampoco les queremos spoilear mucho de lo que trata. Esta novela de detectives que cabe mencionar que, como decía Humberto Eco, el reciente, bueno, no tan recientemente, falleció hace ya algunos añitos, pero es Humberto Eco que era la forma de poner en literatura todos sus conceptos semiológicos o semióticos. Entonces, es muy interesante, no solamente por la trama de este libro que conjuga diversos elementos, como bien señalaron ustedes, filosofía, teología, eh, historia, desde luego, porque Humberto Eco es uno de los principales medievalistas de la historia de la humanidad, ¿no? Eso es muy importante mencionar, sino que también la forma de construcción de la novela, que es densa, pero interesantísima, combina distintos idiomas y esto es llevado de una manera muy interesante a la pantalla. Por supuesto, no es copia total ni perfecta del libro, porque sería imposible, ¿no? Debido a toda la cantidad de información que tiene, pero es una novela de ideas, además de que tiene toda esta trama detectivesca en el fondo. Y ya como hablamos que no queremos arruinar ni el libro ni la película, por lo menos yo creo que algo bueno sería situar a nuestros radioescuchas en cuál es el contexto en el que se relaciona la trama, ¿no? Platicar un poco acerca de qué pasaba en este momento, porque si tal cual no vamos a revelar lo que es el libro, sí saber qué pasaba en ese momento, en estos siglos, lo de la abadía, todo este lugar. Entonces, el papel que jugaba la biblioteca o cómo acceder al conocimiento en esos momentos, nos gustaría que, doctora, si quiere empezar, nos platique un poco del contexto en el que se hace el libro. Bueno, es un contexto político-religioso muy complejo, ¿no? Hay una ruptura entre el emperador Ludovico y la iglesia, ¿no? Digamos, representada por el Papa Juan XXII, y también una serie de fracciones heréticas de los franciscanos. Entonces, esta es una mezcla de circunstancias político-religiosas muy complejas y dentro de la cual se desarrolla la obra.
el personaje, uno de los personajes principales de la novela es la biblioteca, como lo señalas, porque precisamente estos crímenes se dan en torno a uno de los libros muy especiales que existen en la biblioteca, y además está de fondo esta gran pregunta, ¿no? ¿El conocimiento debería ser accesible a todas las personas? Entonces es una biblioteca que custodia los libros, pero que es muy celosa de qué libros puede prestar o puede entregarle a los monjes para que puedan revisar, porque algunos pues conducen al bien, otros conducen al mal, pueden ser favorables para las personas o no. Un poquito la idea que ya habíamos comentado en La ladrona de libros, ¿no? Respecto al fin, al poder que pueden tener los libros. Entonces, la biblioteca, desde mi punto de vista, es uno de los personajes principales de esta novela, que es una biblioteca fantástica, y un poquito más adelante vamos a leer precisamente un fragmento en el que nos presenta la importancia de esta biblioteca. Doctor, aparte, Humberto Eco aquí habla del oscurantismo medieval, pero ¿qué era este oscurantismo medieval del que aborda Humberto Eco? Bueno, propiamente lo que nos ha demostrado Humberto Eco y la propia historia es que esos 10 siglos, perdón, de historia de la Edad Media no tenía nada de oscurantismo, ¿no? Sino que fue precisamente una forma de tachar este periodo, que sí, por supuesto, había una concentración muy fuerte del poder dentro de la Iglesia, ¿no? Como se ha reconocido en distintos documentos del propio Vaticano, pero que obviamente no se puede etiquetar todo de la misma manera, ¿no? Hay que hablar de temas muy específicos, de contextos muy particulares, y entender, por ejemplo, la importancia, como bien decía la doctora Fabiola, de las bibliotecas como estas centrales del conocimiento. Hoy por hoy lo vemos muy, muy distante, ¿no? Esta idea de que la única forma de tener acceso a al conocimiento es precisamente a través de conventos y de monasterios, ¿no? Y pregúntenle a Sor Juana, que fue unos siglitos más tarde después de esto, ¿no? Pero, y además en América, pero el tema de la Iglesia Católica como esta institución que conserva el conocimiento es fundamental, ¿no? Esta biblioteca, que también es un homenaje que hace Humberto Eco a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Esta mítica biblioteca, ¿no? Que perdida entre las llamas, ¿no? Donde se contenía toda la sabiduría ancestral, en realidad tiene su símil dentro de esta enorme biblioteca maravillosa, y que precisamente permite encontrar a los libros también como un protagonista, ¿no? Es decir, es una biblioteca donde los libros son así, físicos, perdón, me hago un lado. Dicen, a mí no me consta, pero que era parte de la biblioteca de Humberto Eco. Humberto Eco llegó a reunir 35,000 ejemplares, 35,000, imagínense. Bueno, no sé cuántos tengamos en nuestra biblioteca de la Universidad de Anáhuac, pero y ya los hijos ya lo dividieron en 2 bibliotecas, por cierto. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que la biblioteca es el punto de encuentro precisamente que funge como un cosmos, ¿no? La biblioteca como un cosmos, y es algo que está presente dentro del libro, y que a los que tenemos el mal del libro y somos bibliófilos, pues nos parece muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, bueno, ya hasta aquí mi comentario, porque si no, me extiendo mucho. Súper, porque una vez que tenemos ya el contexto en el que se está desarrollando, y como comentaba Fabiola, vamos a ver cómo se accedía al conocimiento en esta época, entra perfectamente esta primera intervención de Fabiola, donde nos va a platicar un poco esta parte. Así que adelante, Fabiola, los micrófonos son tuyos para esta primera intervención. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el fragmento en el que justo le están encomendando a Guillermo de Baskerville el que resuelva el misterio en torno a la muerte del primero de los monjes, y le presenta, ¿no?, las opciones. Le dice que puede preguntar a quien quiera, indagar a lo largo de toda la abadía, pero hay algo especial con la biblioteca. Este es el fragmento. Sin embargo, empezaré hoy, antes de que los monjes sepan que me habéis confiado esta investigación, dice Guillermo de Baskerville. Además, una de las razones de peso que yo tenía para venir aquí era el gran deseo de conocer vuestra biblioteca.
famosa en todas las abadías de la cristiandad. El abad casi dio un respingo y su rostro se puso repentinamente tenso. He dicho que podréis moveros por toda la abadía, aunque, sin duda, no por el último piso del edificio, la biblioteca. ¿Por qué? Debería haberoslo explicado antes. Creí que ya lo sabíais. Vos sabéis que vuestra biblioteca no es igual a las otras. Sé que posee más libros que cualquier otra biblioteca cristiana. Sé que comparados con los vuestros, los Armaria de Bobbio o de Pomposa, de Cluny o de Fleury, parecen la habitación de un niño que estuviera iniciándose en el manejo del ábaco. Sé que los 6.000 códices de los que se enorgullecía Novalesa hace más de 100 años son pocos comparados con los vuestros, y que quizá muchos de ellos se encuentran ahora aquí. Sé que vuestra abadía es la única luz de la cristiandad que pone a las 36 bibliotecas de Bagdad, a los 10.000 códices del visir Ibn al-Kami, y que el número de vuestras Biblias iguala a los 2.400 Coranes de que se enorgullece el Cairo, y que la realidad de vuestros Armaria es una luminosa evidencia contra la arrogante leyenda de los infieles que hace años afirmaban, ellos, que tanta intimidad tienen con el príncipe de la mentira, que la biblioteca de Trípoli contenía 6 millones de volúmenes y albergaba 80.000 contenedores y 200 escribientes. Así es, alabado sea el cielo. Sé que muchos de los monjes que aquí viven proceden de abadías situadas en diferentes partes del mundo. Unos vienen por poco tiempo, el que necesitan para copiar manuscritos que solo se encuentran en vuestra biblioteca, y regresan a sus lugares de origen llevando consigo esas copias, no sin haberos traído a cambio algún otro manuscrito raro para que lo copiéis y lo añadáis a vuestro tesoro. Otros permanecen muchísimo tiempo, a veces hasta su muerte, porque solo aquí pueden encontrar las obras capaces de iluminar sus estudios. La orden es aún poderosa, pero hasta nuestros lugares sagrados llega el hedor de las ciudades. El pueblo de Dios se inclina ahora hacia el comercio y las guerras entre facciones. Allá, en los grandes centros poblados, donde el espíritu de santidad no encuentra albergue, donde ya no solo se habla, ¿qué más podría exigirse a los legos?, sino también se escribe en lengua vulgar. Y ojalá ninguno de esos libros cruce jamás nuestra muralla, porque fatalmente se convierten en pábulo de la herejía. Por los pecados de los hombres, el mundo pende al borde del abismo, un abismo que invoca al abismo que ya se abre en su interior. Nuestro deber es custodiar el tesoro del mundo cristiano y la palabra misma de Dios, tal como la comunicó a los profetas y a los apóstoles, tal como la repitieron los padres sin cambiar ni un solo verbo, tal como intentaron glosarla a las escuelas, aunque en las propias escuelas anide hoy la serpiente del orgullo, de la envidia y de la estulticia. En este ocaso somos aún antorchas, luz que sobresale en el horizonte, y mientras esta muralla resista, seremos custodios de la palabra divina. Así sea, dijo Guillermo con tono devoto. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la prohibición de visitar la biblioteca? Mirad, Fra Guillermo, dijo el abad, para poder realizar la inmensa y santa obra que atesoran aquellos muros, y señaló hacia la mole del edificio que en parte se divisaba por la ventana de la celda, más alta incluso que la iglesia abacial. Hombres devotos han trabajado durante siglos observando unas reglas de hierro. La biblioteca se construyó según un plano que ha permanecido oculto durante siglos y que ninguno de los monjes está llamado a conocer. Solo posee ese secreto el bibliotecario, que lo ha recibido del bibliotecario anterior y que a su vez lo transmitirá a su ayudante, con suficiente antelación como para que la muerte no lo sorprenda y la comunidad no se vea privada de ese saber. Y los sabios de ambos están sellados por el juramento de no divulgarlo. Solo el bibliotecario, además de saber, está autorizado a moverse por el laberinto de los libros. Solo él sabe dónde encontrarlos y dónde guardarlos. Solo él es responsable de su conservación. Los otros monjes trabajan en el scriptorium,
y pueden conocer la lista de los volúmenes que contiene la biblioteca, pero una lista de títulos no suele decir demasiado. Solo el bibliotecario sabe, por la colocación del volumen, por su grado de inaccesibilidad, qué tipo de secretos, de verdades o de mentiras encierra cada libro. Solo él decide cómo, cuándo y si conviene suministrarlo al monje que lo solicita, a veces no sin antes haber consultado conmigo, porque no todas las verdades son para todos los oídos, ni todas las mentiras pueden ser reconocidas como tales por cualquier alma piadosa. Y por último, los monjes están en el escritorio para realizar una tarea determinada que requiere la lectura de ciertos libros y no de otros, y no para satisfacer la necia curiosidad que puedan sentir, ya sea por flaqueza de sus mentes, por soberbia o por sugestión diabólica. Y aquí termina este primer fragmento donde ya conocemos a uno de los personajes de la novela, que es la biblioteca, ¿no? Así es, muy importante este papel de la biblioteca, tanto como lo es también la figura del bibliotecario, ¿no? Que Sí. tenía que reunir cierto perfil y que además era como un custodio de todos estos libros. Platíquenos, Fabiola, platícanos un poco de qué te pareció, cómo representan al bibliotecario, porque además era una figura que determinaba quién accedía al conocimiento y quién no. Era una figura importantísima. A ver, era el custodio de todo el conocimiento que estaba en la abadía, por supuesto, en colaboración con el abad, con el que tenía que tocar base de vez en cuando, pero era la figura principal. Él tenía el poder de prestar o de no prestar uno de los libros. Él conocía esta construcción tan intrincada de la biblioteca que si no, no tenías un mapa ni habías entrado alguna vez, podías perderte y morir ahí, ¿no? Como fue el caso entre los secretos de la biblioteca de las muertes que se dieron posteriormente. Entonces, yo creo que aquí el bibliotecario es un guardián, pero muy celoso del conocimiento que se encierra entre los muros de esta fantástica biblioteca, que es un laberinto, ¿no? Un laberinto oscuro, además. Así es. Doctor Forzán, ¿qué opina de este papel del bibliotecario, de esta figura tan importante y que describe Humberto Eco? Bueno, obviamente es una figura interesantísima, central dentro de la novela, dentro de la película, y que tiene que ver con el acceso a las verdades, ¿no? Es una especie de guardián de este paraíso, ¿no? Acuérdense que en el Génesis se habla que puede uno comer de todo menos de este árbol, ¿no? Entonces ahí va Eva y terminamos, ya sabemos cómo, ¿no? Pero teniendo coronavirus y demás. Pero el caso es que es fundamental porque nos habla de la administración del conocimiento, ¿no? Eso es importante, tiene que tener ciertas particularidades y mucho conocimiento para determinar si eso está bien o está mal, ¿no? Hoy por hoy necesitamos gestores de conocimiento, clasificadores del conocimiento y no tenemos pues los distintos sistemas de clasificación que Samantha y Sabimel conocen mucho mejor que yo, ¿no? Pero lo que también es muy importante es cómo la biblioteca nos sirve de puente para distintas realidades. Voy a hacer una confesión pública. A mí me prestaron ese libro en mis años de estudiante, hace algunos, ¿no? En la biblioteca de la Universidad de Anáhuac. Y no fui a clases hasta terminar el libro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy impactante para mí, ¿no? Nada más no se lo digan a mis hijos, ¿no? Pero bueno, me fui de pinta por buenas razones, la verdad. Entonces, háganlo ustedes también. Bueno, el caso es que el bibliotecario es una puerta precisamente, y si la puerta de la biblioteca está cerrada y si el bibliotecario se convierte, como en este caso, en un primer censor, sí, por supuesto, hay cierta clasificación, cierta orientación, pero no nos da la posibilidad de tener esta libertad, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Dios dice, no te comas esa manzana, pero no le pone una puerta enfrente del árbol, ¿no? Sino que hay una orientación. Entonces, fíjense qué interesante sobre cómo formar en la administración de conocimiento, ¿no? Entonces, pues es muy interesante y pues ahí echen un ojo al libro y a la película con una, obviamente, orientación, pues amplia, ¿no? Respecto a este texto
enorme, ¿no? Que no recuerdo cuántas páginas son porque el mío está en un lugar distante a donde yo estoy. Entonces, bueno, Doctor, 500. y hace un momento que mencionó este paraíso, hay un bibliotecario, el antiguo bibliotecario de la abadía, que es Jorge de Burgos, que por ahí había alguien que decía que siempre se imaginaba el paraíso como una biblioteca, y este personaje está basado en este hombre. ¿Quién es, doctor? ¿En quién está basado Jorge de Burgos? en Jorge Luis Borges, que además comparte con este personaje los problemas de visión, ¿no? Y además cabe mencionar que Borges fue bibliotecario. Entonces ahí en la biblioteca de Buenos Aires están sus notas en los libros, ¿no? Han sacado textos, estudios sobre esto. Y además ambos contaban, estos dos personajes contaban con una memoria prodigiosa, ¿no? Entonces eran los bibliotecarios idóneos, ¿no? Que pues no solamente dicen qué libros sí, qué libros no, sino que también los han leído, ¿no? Entonces, bueno, un personaje maravilloso y un buen homenaje en teoría que habrá hecho Humberto Eco. Así es. Y pues hablando no solo ya de estos, ya tocamos algunos personajes, ya hablamos de en qué están inspirados, pero también ahora relacionado a la película, a esta adaptación. También sabemos que el actor es Sean Connery y por ahí cuando habíamos investigado y todo, no lo querían para ese papel tampoco, no querían que participara en la película. Entonces, él como Guillermo de Baskerville, que además también lo comentaba la doctora Fabiola, tiene como un toque, esta inspiración a Sherlock Holmes, que relacionado a algunas novelas de Arthur Conan Doyle, decían su apellido, de qué salía. Doctor, ¿nos puede platicar un poquito qué cree de la actuación de Sean Connery, cómo ve, cómo trabajó, cómo realizó el papel y si hay una relación entre lo que es esta relación de Sherlock Holmes, algunos de los personajes o el mismo apellido de Guillermo de Baskerville? Bueno, a mí Sean Connery se me hace un actorazo, ¿no? Además de que es mi James Bond favorito, que cabe mencionar que Humberto Eco era uno de los principales especialistas en James Bond. Entonces ahí hay una cuestión, hay varios textos que hablan de Humberto Eco con respecto a este personaje, que obviamente pues tiene este aspecto entretenido. Y a mí Sean Connery me parece que hace una actuación muy, muy rescatable. Y precisamente hay una relación muy importante en el ámbito de la semiótica, no solamente en el apellido, ¿no? De Baskerville, que es la primera o una de las primeras historias que tiene Sherlock Holmes, el sabueso de Baskerville, eh, porque también hay en el fondo una idea del procedimiento de argumentación, el proceso de desciframiento de los símbolos propuesto por la semiótica, o que, bueno, que está presente ahí en muchos ámbitos de teorías del conocimiento, pero particularmente dentro de la obra de Peirce, de Charles Sanders Peirce, que es la abducción, que es decir, cómo construimos certezas a partir de intuiciones, que es como funcionan la creación de hipótesis, ¿no? Tenemos una idea y a partir de ahí nos vamos. Y es como sucede también en este caso. Hay un libro de Seabook muy interesante que hace esta relación entre Sherlock Holmes y Peirce, que también alguna vez fue asesor de detectives. Entonces, fíjense cómo está muy relacionado, ¿no? Guillermo de Baskerville, que es el personaje que hace Sean Connery, es en realidad, además de un teólogo fantástico y un gran personaje, es un detective, ¿no? Hace las veces de un detective y no lo quieren mucho los monjes de la abadía, porque además de él es franciscano y llega con una intelectualidad muy abierta, ¿no? Y con votos de pobreza, ¿no? Entonces, pues resulta que es muy, muy interesante la confrontación que hay, que refleja, bueno, algunas otras tantas cosas, pero ya hasta aquí mi comentario. Y yo creo, si me permiten, que es Sí, claro. importante destacar este contraste entre los personajes, de los personajes principales, entre Jorge, que era este celoso custodio de la biblioteca y que decía, hay libros que nadie debe ver, ¿no? Y en alguna parte le dice, tú eres incapaz de quemar, de romper un libro,
pero tampoco quieres que nadie lo lea, ¿no? Entonces era este vigilante celoso de que el conocimiento no debe estar al alcance de todos. Y por otra parte, Guillermo de Baskerville, que trae a otra escuela, que creo que es una especie de precursor de lo que será el pensamiento moderno, ¿no? Más basándose en la razón, haciendo referencias constantes a Roger Bacon, que fue también un franciscano, pero de la corriente empirista, ¿no? Y que sentaría también con su pensamiento alguna de las bases de lo que después sería pues, nuestro método científico. Entonces, ¿cómo se da este contraste entre esta oscuridad del conocimiento que está recluido, que está limitado, y este personaje detectivesco que dice, bueno, no, es que tiene que estar al alcance, ¿no? Y ya tendremos que ser críticos para determinar si nos afecta o no, que también ya lo hemos comentado en otros programas. Entonces, creo que también Humberto Eco quiso mostrar estas dos caras, pues, de una misma moneda en torno al conocimiento. Así es. ¿Y qué les pareció el personaje de Atzo de May, que en la película de Jean-Jacques Anouilh está representado actúa Christian Slater, que como dicen las abuelitas, denme razón de Christian Slater porque yo ya no supe de él, pero un personaje muy importante porque es el narrador y además nos ayuda mucho a entender, es como si este Humberto Eco fuera Guillermo de Baskerville y este Atzo de May fuéramos nosotros, ¿no? Y nos estamos preguntando y por otro lado Humberto nos está a través de Guillermo explicando toda la trama. Pero muy importante este personaje en toda, por supuesto, la obra, ¿no, Fabiola? Sí, yo creo que además de que es el narrador, es la forma de hacer asequible para el común de los mortales la erudición que se despliega en la novela, porque justo lo comentábamos, no habla de filosofía, de teología, de ciencia, de todo el saber, el conocimiento y demás, pero es ese otro personaje con el que el detective dialoga para reflexionar y para transmitir el porqué de las circunstancias que los rodean y cómo va cayendo en la cuenta de estas hipótesis que plantea para desvelar el misterio de los asesinatos y de la biblioteca, ¿no? Entonces yo creo que Adson somos todos, ¿no? Como bien señala Sabi, Adson somos todos nosotros y también somos novicios en este camino del saber y del conocimiento. Es un novato, es un novicio, es un jovencito que está de la mano de su maestro, que es erudito y que es sabio, aprendiendo y recorriendo el camino de la vida. Entonces yo creo que podríamos hacer esa analogía. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra intervención de Fabiola? Nos la pusieron muy difícil porque es tan rico este tema del libro de Humberto Eco, del nombre de la rosa, que vamos a querer más. Pero adelante, Fabiola. Todo tuyo el micrófono. Gracias. Voy a leer ahora un fragmento en el que este libro misterioso que estaba siendo resguardado en la biblioteca y que causó tanta tragedia en la abadía, pues finalmente es descubierto cuál es, dónde está, y están dentro de la biblioteca estos dos opuestos, Jorge y Guillermo de Baskerville, hablando precisamente del contenido de este libro misterioso. Quiero ver, dijo Guillermo, el último manuscrito del volumen encuadernado que contiene un texto árabe, uno sirio y una interpretación o transcripción de la Coena Cipriani. Quiero ver esa copia en griego, probablemente realizada por un árabe o un español, que tú encontraste cuando, siendo ayudante de Paolo da Ramini, conseguiste que te enviaran a tu país para recoger los más bellos manuscritos del Apocalipsis en León y Castilla. Ese botín te hizo famoso y estimado en la abadía y te permitió obtener el puesto de bibliotecario, cuyo titular debía haber sido Alinardo, 10 años mayor que tú. Quiero ver esa copia griega escrita sobre pergamino de tela, material entonces muy raro que se fabricaba precisamente en Silos, cerca de tu patria, Burgos. Quiero ver el libro que robaste allí después de haberlo leído, porque no querías que otros lo leyesen, y que has escondido aquí protegiéndolo con gran habilidad, pero que no has destruido, porque un hombre como tú no destruye un libro, solo lo guarda y cuida de que nadie lo toque. Quiero ver el segundo libro de la Poética de Aristóteles, el que todos consideraban perdido o jamás escrito, y del que guardas quizá la única copia. Guillermo hojeó rápidamente las primeras páginas. Según el catálogo, es un manuscrito árabe sobre los dichos de algún loco. ¿De qué se trata? Oh, estúpidas leyendas de los infieles, dijo Jorge.
Según ellos, los locos son capaces de decir cosas tan ingeniosas que provocan incluso el asombro de sus sacerdotes y el entusiasmo de sus califas. El segundo manuscrito está en sirio, pero, según el catálogo, es la traducción de un libelo egipcio sobre la alquimia. ¿Por qué figura en este volumen? Es una obra egipcia del tercer siglo de nuestra era. Está en la misma línea que la obra siguiente, aunque no es tan peligrosa. ¿Quién prestaría oídos a los delirios de un alquimista africano? Atribuye la creación del mundo a la risa divina. Alzó el rostro y recitó con su prodigiosa memoria de lector que desde hacía ya 40 años repetía para sí lo que había leído cuando aún gozaba del don de la vista. Apenas Dios rió, nacieron 7 dioses que gobernaron el mundo. Apenas echó a reír, apareció la luz. Con la segunda carcajada apareció el agua, y al 7º día de su risa apareció el alma. Locuras, como también el texto que viene después, obra de uno de los innumerables idiotas que se pusieron a glosar la Coena, pero no son estos textos los que te interesan. En efecto, Guillermo había pasado rápidamente las páginas hasta llegar al texto griego. Advertí de inmediato que los folios eran de otro material, más blando, y que el primero estaba casi desgarrado con una parte del margen comida, cubierto de manchas pálidas como las que el tiempo y la humedad suelen producir en otros libros. Guillermo leyó las primeras líneas, primero en griego y después traduciéndolas a latín, y luego siguió en una última lengua para que también yo pudiera enterarme de cómo empezaba el libro fatídico. En el primer libro hemos tratado de la tragedia y de cómo, suscitando piedad y miedo, ésta produce la purificación de esos sentimientos. Como habíamos prometido, ahora trataremos de la comedia, así como de la sátira y del mimo, y de cómo, suscitando el placer de lo ridículo, ésta logra la purificación de esa pasión. Sobre cuán digna de consideración sea esta pasión, ya hemos tratado en el libro sobre el alma, por cuanto el hombre es, de todos los animales, el único capaz de reír. De modo que definiremos el tipo de acciones que la comedia imita y después examinaremos los modos en que la comedia suscita la risa, que son los hechos y la elocución. Mostraremos cómo el ridículo de los hechos nace de la asimilación de lo mejor a lo peor y viceversa, del sorprender a través del engaño, de lo imposible y de la violación de las leyes de la naturaleza, de lo inoportuno y lo inconsecuente, de la desvalorización de los personajes, del uso de las pantomimas grotescas y vulgares, de lo inarmónico, de la selección de las cosas menos dignas. Mostraremos después cómo el ridículo de la elocución nace de los equívocos entre palabras similares para cosas distintas y distintas para cosas similares, de la locuacidad y la reiteración, de los juegos de palabras, de los diminutivos, de los errores de pronunciación y de los barbarismos, ¿no? Y aquí termina este fragmento en el que, bueno, se deja ver al lector cuál pudo haber sido el contenido de este segundo libro de la poética de Aristóteles, que estaba perdido y que quizás era el único ejemplar que había en esa biblioteca. Así es. Menciona ahí que la comedia suscitaba la risa y era algo que no era visto con buenos ojos por Jorge de Burgos, y hablan de este libro fatídico, ¿no? Que es la poética, la segunda parte de la poética de Aristóteles, que la verdad es que a mí me dio mucha risa el que contemplaran ese libro como algo que no podían acceder a él y que lo estuviera escondiendo con tanto, con esas ¿No? ganas de esconderlo, ¿no? Antes de ir más adelante, no podemos dejar pasar la figura de la mujer, un personaje que es una mujer que conoce a Atso de Meik, que antes de que se nos el programa, porque de pronto ya no nos da tiempo, pero ¿cómo era para el medievo, cómo estaba representada la mujer? ¿Qué significaba? Porque hasta ahorita de lo que hemos visto no ha habido un personaje de mujer, pero ¿por qué era lo que significaba, lo que representaba la mujer en esta abadía? Bueno, obviamente, al ser una abadía de varones, ¿no?
hay un distanciamiento muy, muy importante dentro de precisamente el reino femenino, ¿no? Entonces se ve a la mujer pues como este ente que ocasiona el pecado, pero que a su vez es muy interesante porque la tradición medieval dentro de la iglesia también reconoce a la Virgen María como guía dentro del peregrinar en la tierra, ¿no? Entonces es muy, muy importante, ¿no? Y eso se ve representado también en la Divina Comedia, ¿no? De Dante, ¿no? Que es Beatriz la que lleva al cielo al poeta, ¿no? Dentro de su peregrinar, ¿no? Entonces, la mujer tiene este papel dual, ¿no? Tanto como es vista de una manera que debe ser reprimida, así como la risa, ¿no? Que tiene que ver precisamente con los gestos naturales del ser humano, pero también es entendida dentro de este peregrinar de iniciación, ¿no? Hace ratito se hablaba de eso que me llamó mucho la atención, lo que decía Sabimel, bueno, ¿y dónde quedó? ¿Y dónde quedó Christian Slater, no? Bueno, sí, se ha hecho algunas cosas no muy destacables, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero sí es muy interesante la relación y este momento de cambio, ¿no? Para Atso, ¿no? De decisión de si me voy con mi maestro, ¿no? O me voy a la parte mundana, ¿no? Y con ello me refiero al mundo, a tener una familia y distanciarme, pues, de todo lo que conlleva la abadía, el conocimiento, la parte mística, pero también el crimen, ¿no? Y todas estas tramas obscuras que hay dentro de la película basada en el... Y, Así, y hablando de esta dualidad que comenta el doctor José Antonio, creo que hay varios fragmentos a lo largo del libro donde se denosta a la mujer, ¿no? Se rebaja su dignidad como esta serpiente que incita al pecado, al deseo, donde los pobres hombres caen y son tentados, etcétera. Yo creo que sí, la gran parte del libro tiene esa figura no favorable de la mujer, sino más bien como un objeto de pecado, ¿no? Y es precisamente Guillermo de Baskerville y otro de los monjes ya muy ancianos que estaban en la abadía, los que justo tratan de reivindicar esa dignidad de la mujer, hablando de la Virgen María, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, no es tan así como todos dicen, pero sí creo que es ponderante este papel no reconocido o como si fuera un ser humano de segunda, ¿no? En las mujeres. Y bueno, se me hace también muy interesante que nuevamente a través de la novela se ponen estos dos extremos o estas dos caras, ¿no? Muy bien. Pues antes de continuar, también queremos recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos aquí en nuestra gran fusión desde el libro y la savia de los libros. Y recuerden que nos pueden mandar mensajitos, cualquier mensaje que tengan, porque ya tenemos muchos saludos, muchas personas que les encanta esta función. Tenemos a Jesús, a Héctor, a Diana, a Jacqueline, que nos mandan saludos de Argentina, desde Ecuador. Entonces, pues ya vemos que esta es una de las secciones que les encanta, en la que podemos seguir platicando de todos estos personajes de los libros y las adaptaciones de los libros a la pantalla grande. Y para seguir conversando, antes de ver otro de los fragmentos finales, todavía tenemos unos minutitos, queremos justo platicar, por ahí hay otro personaje, el que no hemos mencionado, pero antes de llegar a esta parte, ya hablamos de que Humberto Eco tiene un profundo conocimiento hacia todos estos temas, hacia la teología, cargado de simbolismos. Esta pregunta más que nada es para el doctor Forzán. ¿Sí fue acertada? ¿Considera que fue acertada la adaptación de todo lo que vemos en el libro? ¿Fue acertada la adaptación en el cine? ¿Cumplió como con todo lo que vemos como lector y que imaginamos? ¿Sí logró ser una buena adaptación, representando todo lo que Humberto Eco nos quiere transmitir? Y además de platicar de por ahí, hay un personaje, me parece que era Salvatore, uno que andaba por ahí en estos lados, y nos pueden comentar también acerca de este personaje y qué es lo que hay detrás de este personaje, doctor. Gracias, sí, bueno,
Es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que la película cumple muy bien con los propósitos para lo cual está hecha y no creo que, vaya, no tengo yo conocimiento de que Humberto Eco le haya disgustado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digo, hay que entender que esta película de poco más de 2 horas, pues no puede resumir todo lo que es un libro de cerca de 600 páginas, ¿no? Y tampoco puede llegar a la profundidad teórica que tenía Humberto Eco y más en su etapa densa, densa, ¿no? Que va hasta mediados de los años 80 y ya después se vuelve un poco más de divulgación. El texto cabe mencionar que es uno de los más grandes bestsellers de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los pongo y además fue un bestseller leído. Eh, la película no tiene tanto éxito comercial, si bien es como una película medio de culto, ¿no? En el sentido de que sí se llega a ver. Sé que hay una adaptación como serie, pero no la he visto. Francamente, no me ha dado la cuarentena para hacerlo, pero, eh, pero sí me parece muy interesante que cumple precisamente con un término que tiene Humberto Eco, que es el contrato semiótico, ¿no? En el cual nosotros nos metemos al libro, nos metemos a la película y le creemos, ¿no? Y creemos en esta producción, creemos en la narrativa del texto. Y además es un texto que tiene personajes muy, muy, muy interesantes, ¿no? Repito, a lo mejor en el cine, en la adaptación cinematográfica, quedan cortos con respecto a la profundidad psicológica e intelectual que tienen en el propio libro, con todo y el propio Salvatore, ¿no? Que es, además de que el actor es Ron Perlman, que hace las veces de Hellboy en las películas de Guillermo del Toro. Entonces, en las adaptaciones de Guillermo del Toro, que a mí siempre me ha caído bien. Pero Salvatore es pues la parte animalesca, ¿no? Entonces es precisamente, pues digo, no les quiero spoilear, pero siempre es más fácil señalar a lo animalesco que a lo intelectual, ¿no? Entonces, cuando hay unas condiciones de mal, la actuación me parece muy, muy interesante, a lo mejor un poco acartonada en distintos momentos, ¿no? Pero creo que ayuda mucho a la construcción de la obra y vale la pena profundizar en este personaje dentro del libro, ¿no? Que tenerlo como este otro hilo conductor que hay dentro de las páginas de la novela. Oigan, pues, ¿qué les parece que para ir cerrando nos vamos despidiendo con este último fragmento? De todos modos, regresamos con un par de preguntitas, pero para que todos los que se están quedando con estas ganas de leerlo continúen y no se lo pierdan y esta cuarentena en la que todavía estamos, pues empiecen a leerlo. Adelante, Fabiola. Gracias. Bueno, vamos a leer ahora un fragmento de por qué este libro era considerado tan peligroso por Jorge al grado de ocultarlo de la manera que lo hizo. Bien, pero ahora dime, estaba diciendo Guillermo, ¿por qué? ¿Por qué quisiste proteger este libro más que tantos otros? ¿Por qué si ocultabas tratados de nigromancia, páginas en las que se insultaba quizá el nombre de Dios, solo por las páginas de este libro llegaste al crimen, condenando a tus hermanos y condenándote a ti mismo? Hay muchos otros libros que hablan de la comedia y también muchos otros que contienen el elogio de la risa. ¿Por qué este te infundía tanto miedo? Porque era del filósofo. Cada libro escrito por ese hombre ha destruido una parte del saber que la cristiandad había acumulado a lo largo de los siglos. Pero ¿por qué temes tanto a este discurso sobre la risa? No eliminas la risa eliminando este libro. No, sin duda. La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de nuestra carne, es la distracción del campesino, la licencia del borracho. Incluso la Iglesia, en su sabiduría, ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria, esa polución diurna que permite descargar los humores y evita que se ceda a otros deseos y a otras ambiciones. Pero de esta manera, la risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples, misterio vaciado de sacralidad para la plebe. Pero aquí, y Jorge golpeaba la mesa con el dedo cerca del libro que Guillermo había estado hojeando, aquí se invierte la función de la risa, se la eleva a arte, se le abran las puertas del mundo de los doctos, se la convierte en objeto de filosofía y de pérfida teología.
La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al diablo es un acto de sabiduría. Cuando ríe, mientras el vino gorgotea en su garganta, el aldeano se siente amo, porque ha invertido las relaciones de dominación. Pero este libro podría enseñar a los doctos los artificios ingeniosos y a partir de entonces ilustres con los que legitimar esa inversión. Y de este libro podría surgir la nueva y destructiva aspiración a destruir la muerte a través de la emancipación del miedo. ¿Y qué seríamos nosotros, criaturas pecadoras, sin el miedo, tal vez el más propicio y afectuoso de los dones divinos? Eres el diablo, dijo Guillermo. Jorge pareció no entender. Si no hubiese sido ciego, diría que clavó en su interlocutor una mirada atónita. ¿Yo? Dijo. Sí, te han mentido. El diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. El diablo es sombrío porque sabe a dónde va, y siempre va hacia el sitio del que procede. Eres el diablo, y como el diablo vives en las tinieblas. Si querías convencerme, no lo has logrado. Me gustaría rociarte de miel y revolcarte después en las plumas, poniéndote riendas y llevarte por las ferias para decir a todos, este os anuncia la verdad y os decía que la verdad sabe a muerte, y os convencía menos con sus palabras que con su lóbrego aspecto. Y ahora os digo que Dios, en el infinito torbellino de las posibilidades, os permite también imaginar un mundo en el que este supuesto intérprete de la verdad solo sea un pajarraco tonto que va repitiendo lo que aprendió hace mucho tiempo. Dios también ha creado los monstruos, también te ha creado a ti y quiere que se hable de todo. Jorge alargó sus manos temblorosas y cogió el libro. Lo tenía abierto, pero al revés, de modo que Guillermo siguiese viéndolo del lado correcto. Entonces, ¿por qué? Dijo. Ha dejado que este texto estuviese perdido durante tantos siglos y que solo se salvara una copia de él, y que la copia de esa copia que acabó, vaya a saberse dónde, permaneciese enterrada durante años en poder de un infiel que no conocía el griego y que después quedara abandonada en el recinto de una biblioteca a la que yo, no tú, fui llamado por la providencia para que la descubriera y me la llevase y volviera a esconderla durante muchos otros años? Sé cómo, si lo hubiese escrito en letras de diamante, con mis ojos que ven cosas que tú no ves. Sé que esa era la voluntad del Señor y he actuado interpretando esa voluntad. Bueno, con esta justificación de Jorge, cerramos este fragmento. Entonces, bueno, aquí vemos esta discusión en torno a la comedia. Jorge dice que tiene un poder destructivo porque es una manera de legitimar desde los eruditos, desde los doctos, legitimar la risa, diluir ese temor a Dios de alguna manera y abrirle prácticamente las puertas al diablo para entrar en nuestra vida, ¿no? Fabiola, qué difícil debió haber sido escoger estos fragmentos porque toda la obra es maravillosa, pero nos trajiste de estas más ricas que son las discusiones de Jorge y Guillermo, de estas posturas que tenían ideológicas. Oigan, estamos a nada de cerrar, pero para fusionar libro y película, sus opiniones, los sí y los no de esta adaptación del libro a la película. Fabiola, ¿tuviste la oportunidad de verla? ¿Qué te pareció? ¿Te quedas también con la película? ¿Te pareció buena propuesta? Yo creo que es un muy buen resumen. Por supuesto, como dice el doctor Forzán, no hay manera de llevar tanta reflexión de tantos temas a una película. Yo creo que si tuviéramos una serie, no sabía que había una serie, doctor, la voy a buscar, pero creo que en una serie quedaría mejor retratada todas las circunstancias y la época histórica de la serie, sin duda. Pero esta película, que es apenas un suspiro de una novela de más de 500 páginas, pues me parece que está muy bien lograda. Yes. Doctor, la banda sonora, ¿qué le pareció? La fotografía. Bueno, es una película maravillosa, ¿no? Además,
la construcción laberíntica que nos permite la biblioteca, ¿no? También la locación, que si bien son locaciones reales, ¿no? En Europa hay ciertos elementos que sí serán de estudio, por supuesto, pero que me parece fantástica. La música es extraordinaria. Y creo que es una película que se merece mayor justicia. Yo estoy buscando respecto a los premios, pero realmente no vi premios, lo cual habla pues también de la densidad de la misma. Y creo que vale la pena que se revise, ¿no? Con esta mirada crítica, al igual que el libro, y ver pues qué otra cosa se podría llevar a cabo, ¿no? Porque es una novela de ideas, muy de ideas, ¿no? Y es una película que va a tender más hacia la parte del misterio, ¿no? Entonces, pues vale la pena la combinación. Y hay un texto muy bueno dentro, cuando se compren el libro de El nombre de la rosa, busquen el que tenga las apostillas, porque son comentarios que hace Humberto Eco posterior a la escritura del libro para tratar de explicarse a sí mismo, y son de una riqueza maravillosa. Entonces, desconozco si hay apostillas en las versiones de DVD o de Blu-ray, ¿no? Bueno, DVD, ¿quién compra DVDs? Es más, ¿quién compra Blu-rays ahorita? Bueno, pero checar a ver si en los sistemas de streaming hay algunas cosas. Hay varios videos en YouTube que hacen referencia, entonces pues ahí está también la otra opción para entrar a la obra de Humberto Eco. Muy bien, muchísimas gracias. Además, una película que se ve que fue muy bien asesorada por todo un equipo de historiadores que estuvo ahí detrás. Oigan, ojalá tengamos segunda parte de este material, la novela de El nombre de la rosa de Humberto Eco, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Les agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado, doctora Fabiola, doctor Forzán. Nos esperamos la próxima para ver qué es el material que nos van a traer, que seguramente va a ser excelente como todos los que nos traen. Sam, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias también por estar aquí, Sam. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden que pueden escucharnos por el 1670 AM. Estamos en Spotify, pueden ver la repetición de este programa en Facebook y también estamos por ahí en YouTube. Y no se pierdan la próxima celebración, hablando de libros, del Día Internacional del Libro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, doctora. Adiós, muy buena tarde. Lean mucho. Gracias por acompañarnos. Esto fue Bibliohertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you